Vamos a la Biblia. ¿Sí saben qué es la Biblia? Claro. No, es que de veras les pregunto porque en la mañana Rodolfo tocó un texto que yo voy a tocar también. No nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Casi siempre sucede así. La reflexión de oración casi siempre tiene que ver con lo que voy a predicar, ¿ves? Entonces, y de veras, créeme que no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué estoy preguntando que si realmente conoce su Biblia? Porque hay mucha gente que tiene una Biblia pero no la conoce. Hay mucha gente que cree conocer la palabra de Dios y en realidad no la utiliza en sus vidas. Solamente es una religión, algo, un libro. Y la Biblia realmente no es un libro. Hace rato también en la reflexión de oración Rodolfo, hablabas de un escritor de más de 80 años que ha recibido muchísimos premios y todo, y cuando le preguntaron acerca de Dios dijo que él no creía en Dios. Había tenido la Biblia en sus manos, pero no la creyó como palabra de Dios, sino como un simple libro, ¿no? Y hablaba Rodolfo de que la Biblia es el libro más vendido en toda la historia del mundo, ¿no? Y también con más traducciones y bueno, entonces casi todo el mundo tiene en su casa una Biblia, ¿verdad? Aunque ni van a ninguna iglesia, pero tienen una Biblia. Y luego la tienen así en un portalibros, abierta en un salmo o algo así, y tú puedes visitar esa casa por 35 años y sigue abierta en la misma página, ¿no? Y ahí está la Biblia. O sea, es decir, ni la leen. Tengo un poquito de vicio aquí adentro, Julio, o no sé si es afuera. Un poquito menos graves, por favor. Ni la leen, qué triste es eso, ¿no? Y también comentábamos que qué triste es que dentro del pueblo de Dios hay mucha ignorancia a la palabra de Dios. Mucha gente que no conoce la palabra de Dios siendo creyentes, y que si la conocen en una manera totalmente descontextualizada y fuera de onda, ¿no? O sea, y eso es culpa muchas veces de los que estamos detrás de un púlpito, porque no enseñamos la Biblia tal y como es y andamos enseñando otras cosas que no son la Biblia, y andamos enseñando que, como les decía en la mañana, un día escuché a un pastor que dijo: hoy voy a predicar de un correo electrónico. O sea, ¿yo para qué quiero que me predique de un correo electrónico, no? Y hay muchos que lo hacen, ¿eh? Es que me llegó un correo electrónico buenísimo y lo voy a compartir con ustedes. No, yo vengo a escuchar la palabra de Dios, no vengo a escuchar correos electrónicos, ¿ok? Y también compartí en la mañana que me impresionó muchísimo. Ayer estábamos en una reunión de jóvenes y ay, por cierto, la salsa estaba rica, pero picosísima, me ardió el estómago. Bueno, y ahí no sé por qué salió el tema y se me ocurrió a mí poner en internet el milagro de la pierna corta. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos han visto eso en una iglesia? Que según a alguien le crece una pierna. Tú sí, ¿verdad? Tú también, ¿sí o no? Tú también, sí. Yo lo he visto como 50,000 veces. Y si lo pones en internet, es increíble que te aparecen como más de 100 videos, con gente diferente, según de un pastor que le está haciendo crecer la pierna a alguien porque la tiene corta. Entonces, mi conclusión fue: si te conviertes en cristiano, corres el riesgo de que una pierna se te haga más chica. Porque ¿cómo hay cristianos con una pierna más chica? ¿Ves? En todas las iglesias se las arreglan. Hace mucho tiempo por aquí llegó un brother que quería hacer esos panchos aquí, la verdad, y andaba queriendo enderezar la pierna. No vino hoy a Víctor, a la Minoguana, le andaba queriendo enderezar una pierna, pues ni la tiene chueca, ¿no? Pero bueno, esos son puros trucos, ¿ves?, que hace la gente, y la gente vive en una ignorancia de la palabra, porque hay pastores que se dedican a hacer ese tipo de cosas, a compartir de un correo electrónico en lugar de compartir la palabra de Dios, y entonces nos pone en una situación penosa a veces como cristianos, porque ahora cuando te preguntan: ¿y tú eres cristiano?, tienes que decir: sí, pero no de los que tú piensas. Qué mala onda, ¿no?, que tengamos que decir eso, porque a veces cuando dices soy cristiano, ¿a poco tú eres de esos que se caen y que vomitan y que se tiran y que quién sabe qué tanto? No, espérate, ahí es diferente, ¿ok? Qué triste que la gente pueda llegar a pensar eso. Bueno, ok, vamos a la Biblia, y abra su Biblia
en el libro de Josué. Le quiero preguntar si alguna vez ha escuchado una frase muy mexicana que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? Y esa que dicen que Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Alguien me quisiera decir dónde dice eso? Porque en la Biblia no está. Aunque un amigo sí dijo: en la mía sí dice. Le dije: a ver, enséñame. Y en la última página le había escrito con pluma él: ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y dice: mira, aquí sí dice. Bueno, lo que trato de decir es que pedimos a Dios, hacemos peticiones a Dios, o tenemos cierta comisión de parte de Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte trabajando en el pedido, ¿ok? ¿Alguna vez has iniciado un proyecto o alguna, no sé, alguna misión, alguna nueva empresa, algo, y tienes cierto miedo en hacerlo porque piensas que te queda un poquito grande el saco y que va a ser diferente y necesitas palabras de aliento, ¿no? Alguien que te apoye. Entonces, ¿qué te parecería si antes, si en una situación de esas que dices: uy, esto es demasiado para mí, no sé si pueda hacerlo, que de repente, ¿qué te parecería ser un superhéroe invencible en toda situación? ¿Qué te parecería ser un superhéroe invencible en toda situación? ¿Sí o no? ¿Te gustaría? ¿Cuál es su superhéroe favorito? ¿Batman? ¿Cuál es su superhéroe favorito? Iron Man. Lo que yo nunca he entendido es por qué los superhéroes usan los calzones arriba de los pantalones. Todos. Es como que es requisito, ¿no? Si quieres ser superhéroe tienes que usar los calzones arriba de los pantalones. Eso no lo entiendo. No, eso no me gusta a los superhéroes. Yo no lo usaría así. Pero bueno. ¿Qué te parecería que Dios te dijera: ¿sabes qué? Tú eres invencible en cualquier situación. Es decir, que no hubiera nada imposible ni ninguna meta inalcanzable para ti. ¿Te gustaría eso o no? ¿Sí? A muchos como que dicen: no, yo quiero seguir siendo perdedor, loser, ¿no? Vamos a conocer las primeras instrucciones que recibe Josué, que quiere decir a Jehová salva, de parte de Dios para dirigir la conquista de la tierra prometida. Es muy interesante. Moisés ya se murió, y no pudo entrar a la tierra prometida, y según la Biblia le lloraron. ¿Cuánto tiempo le lloraron a Moisés el pueblo? ¿No se acuerdan? 30 días le estuvo llorando el pueblo. Para llegar a eso, antes de que todo el pueblo le llorara 30 días la muerte de Moisés, hubo muchas cosas que pasaron, y dentro del desierto murió toda una generación. Aquellos que lo querían apedrear tuvieron que morir, y Dios levantó una nueva generación que parece ser que tenían una diferente estima por Moisés, porque le duraron llorando más de 30 días, y bueno, era parte de la cultura también. Pero ya está muerto, y ahora Dios necesita un nuevo líder, o un nuevo siervo, vamos a decir mejor, un nuevo siervo. Entonces Josué queda al frente de la nación y necesita recibir instrucciones de parte de Dios y obedecerlas específicamente. El personaje principal de este libro obviamente es Josué, y Dios lo escogió como sucesor de Moisés, y también Moisés lo reconoció como su sucesor después de 400 años en Egipto y 40 años de peregrinación por el desierto. El pueblo de Israel por fin está listo para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Eso es lo que han estado esperando durante mucho tiempo, una tierra prometida por Dios donde habitarían ellos en presencia de Dios. Y han pasado ya 440 años y por fin se llega el momento de hacer la empresa que Dios tiene para ellos. Pero tienen que hacer su parte. Acompáñame en Josué capítulo 1, del verso 3 en adelante, por favor. ¿Están ahí? Ok, dice: yo he entregado, como lo ha dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Me encanta esto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta porción de la palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a ponerla por práctica en nuestras vidas, a aplicarla, a vivirla, Señor, en cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta todo esto, está maravilloso. Josué ya está ahí al frente de la nación, tiene que tomar posesión de la tierra y obviamente como que se sentía medio achicopalado porque no sería fácil, así de que la conquista de la tierra dependía de la fidelidad del pueblo de Dios a sus promesas, a su palabra, de la fidelidad de ellos. Entonces Dios les dice, ¿sabes qué? Yo ya te entregué todo esto porque todo es mío, ya te lo entregué a ti, te entrego todo lugar, pero el pueblo tenía que hacer su parte. No era nada más así como que ahí está y agárralo, y no es tan fácil, sería difícil. No era tan fácil como de claro que es mi tierra. No, o sea, habría que pelear por la tierra. E iba a haber bajas y iba a haber de todo. Pero Dios le dice, todo lugar donde pise la planta de vuestro pie ya es suyo. Y está haciendo alusión a una costumbre muy primitiva de ellos, que era medir con el pie la tierra destinada al cultivo, a la construcción. Cuando tú comprabas un terreno, para saber que era tuyo ese terreno, tenías que quitarte el guarache, obviamente, y acá, ¿no? Y marcar con tu pie ese territorio. Entonces eso ya se consideraba como un símbolo de posesión, que indicaba que la tierra había sido marcada con el pie del supuesto dueño. Era como la firma. Ahora ya es firma electrónica, ¿no? Acá con digites unipapa. No, antes la firma era acá con el pie. Entonces, cuando marcabas algo, era déjame en claro que lo habías adquirido como propiedad. Entonces, por tanto, este pasaje implica que los israelitas debían hacer algo para obtener la posesión de la tierra. Y solo iban a poseer las tierras sobre las cuales en realidad caminaran, y no solo eso, sino que las tierras por las que en realidad pelearan, porque tenían que expulsar a las naciones cananeas que ya estaban ahí. Había recibido una promesa muy abundante, una promesa abundante de parte de Dios, pero no podía cumplirse si ellos no hacían su parte. ¿Y cuál es lo que les pide Dios que tienen? ¿Cuál es su parte que se tienen que hacer? Esforzarse y ser valientes. Seguramente, si tú has asistido a una iglesia de corte pentecostal, alguna vez has escuchado que de repente alguien habla en lenguas y luego se levanta otro por ahí y dice, así dice el Señor, esfuérzate y sé muy valiente. Espérate, cálmate, no se trata de eso, ¿ok? Recibieron una promesa, pero no podría cumplirse si no hacían lo que Dios les decía. Porque solamente cuando nosotros avanzamos con fe, el cumplimiento de las promesas de Dios llegan a ser nuestras. Tenemos la Biblia y podemos creer que la conocemos bien, como dijimos al principio, pero solo aquello de lo cual realmente nos apropiamos de la palabra de Dios llega a cumplirse en nuestras vidas. Luego en el verso 4 le comienza a dar los límites de la tierra. Todo lo que van a recibir es una extensión de tierra maravillosa que les va a dar Dios. Es inmensa la cantidad de tierra que les va a dar. Y estos nunca se habían imaginado algo así, porque había sido una nación que había estado en esclavitud durante 400 años, que nunca habían tenido nada, que no poseían nada, pero Dios cambia las cosas para aquellos que le obedecen y entran en un pacto con Él. Y Dios ahora los va a hacer inmensamente ricos, pero solamente si se esforzaban y obedecían a Dios con plena confianza. Porque nos gusta tomar estos versículos como fórmulas mágicas a veces, ¿no? Y sobre todo la parte de
tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Esa la tomas. Pero la parte de esfuérzate, así como que, bueno, soy medio flojonazo, ¿no podríamos hacer un arreglo, Dios? Ajá. Y es maravillosa la promesa que le hace en el verso 5, porque le dice que nadie le podrá hacer frente. Y eso es casi que Dios le está diciendo, son invencibles. Antes de que empezara la lucha, antes de que empezara la conquista, imagínate escuchar de Dios que te dice, ¿sabes qué? Nadie te podrá hacer frente. En pocas palabras, te estoy haciendo invencible. Pero no se me emocione, ¿eh? Ahorita van a ver por qué. Y esta promesa también se nos hace a nosotros como creyentes, pero claro, si participas haciendo tu esfuerzo. ¿Y sabe para qué le pide que se esfuerce? Si ya leyó, ¿para qué les pide que se esfuerce? Le pide que se esfuerce en obedecer la palabra de Dios, en obedecer las instrucciones de Dios. En eso es lo que le está pidiendo que se esfuerce. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer. Los líderes cambian, los tiempos cambian, pero Dios es el mismo. Él es el creador del universo y ha prometido darnos los recursos que necesitamos para ayudarnos en nuestra vida diaria. Y si dice que nadie te puede hacer frente, es que nadie te puede hacer frente, es que habrá una victoria permanente en nuestras vidas y es una promesa condicionada a obediencia. ¿Pero para qué? ¿Okay? Dios dice siempre tienes que ir hacia adelante, nunca puedes retroceder. Dios prepara el camino para conquistar la tierra prometida, pero tenemos que avanzar en obediencia. Muchas veces cuando un creyente retrocede en su fe significa morir. Abandonar, retroceder, denota una falta de confianza en Dios y denota ausencia de fe. Así es de que Dios le está dando mucho aliento a José en esta empresa que le está encargando, que es muy difícil. Primero le da la promesa de que la tierra ya es de ellos. Le da la promesa de su presencia con ellos siempre. Y la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. ¿Okay? Dice, ya les he dado la tierra. Todo lo que tenían que hacer era marchar por fe, ir expulsando a las naciones enemigas y tomar posesión de ella. Pero claro, tenía que ser en obediencia a Dios y bajo las instrucciones de Dios. Entonces, está diciendo que nosotros tenemos que marchar por fe y disfrutar de nuestras bendiciones en obediencia a Dios. Lo único que nos puede robar nuestras bendiciones es la desobediencia a la palabra de Dios. Okay. Y luego Dios le dice, no te dejaré, no quitaré mi mano de ti y no te voy a desamparar. Son tres cosas que son sinónimos, pero aquí los encontramos juntas para reforzar y hacer énfasis en la promesa de Dios. Qué maravilloso que Dios te pueda decir, ¿sabes qué? No estás solo, nunca vas a estar solo, yo siempre te voy a echar la mano, lo cual implica dirección y no te desampararé, siempre estarás bajo mi protección. ¿A cuánto les gusta eso, esas palabras? ¿Sí? Que Dios te diga, no estás solo, no te voy a abandonar, te voy a echar la mano, siempre estás bajo mi protección. A todos, ¿no? Son promesas de Dios, que dice que Él nos protege, que Él nos cuide, que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Lo que no me entiendo es por qué luego hay pastores que traen guaruras. ¿Será que no confían en estas promesas? Ajá. ¿O por qué hay creyentes derrotados? ¿Por qué hay creyentes derrotados? ¿Será que no confían en estas promesas? ¿O que no están obedeciendo la palabra de Dios? Dios dice, yo te doy la victoria sobre todos tus enemigos, y obviamente está hablando aquí a nosotros enemigos espirituales. Dice Dios, yo voy a estar contigo. O sea, te puede abandonar tu mejor amigo, tu compadre, tu pariente, tu novia, tu pareja, lo que quieras, pero Dios dice, yo voy a estar contigo. Pero ¿sabes cuándo es cuando dice que Dios va a estar contigo? Mientras tú estés en las cosas de Dios. La promesa, esta promesa es mientras ellos estuvieran haciendo la obra de Dios, no es una fórmula mágica. Haciendo su obra, que es a lo que fuimos llamados. Dice Dios, yo te llamé para algo, para que participes en mi obra, en la extensión del reino de los cielos, y mientras tú estés haciendo eso, yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. Dios es fiel y no nos dejará.
en ninguna situación, ¿ok? Mientras tú estés haciendo la obra de Dios y permanezcas fiel a la palabra de Dios. Y le dice, así como yo estuve con Moisés, y vaya que estuvo con Moisés, porque Moisés tuvo una vida de contrastes tremenda. Desde niño lo quisieron matar y después tuvo que ir al desierto. Y bueno, ustedes saben la historia de Moisés. Y le dice, así como estuve con él, voy a estar contigo. Y luego, ¿sabes que esta promesa también a quién se la dio? No es la primera vez que Dios prometía algo así. Se la dio a Salomón. Acompáñame a Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Y aquí está Salomón, que también le había encargado Dios una empresa tremenda. ¿Y cuál era la empresa que le había encargado Dios a Salomón? Construir el templo. Y le dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, lo mismo, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Ve? ¿Para qué Él está dando estas promesas? Porque mientras tú estés trabajando para Dios, Él estará con nosotros. Mientras tú seas un instrumento que glorifique el nombre de Dios, que está trabajando en la extensión del reino, Él estará contigo. La promesa es para aquellos que trabajan con Él. ¿Okay? No es una fórmula mágica como muchos la creen y la declaran de esa manera, ¿no? Nadie me podrá hacer frente. ¿En qué? Mientras estés trabajando en la obra de Dios, nadie te podrá hacer frente. ¿Sí? No es una fórmula mágica para hacerte rico ni nada de eso, no. Dios dice, mientras tú estés involucrado en mi servicio, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, nadie te podrá hacer frente. La promesa y fortaleza que dice Dios aquí es para hacer las cosas de Dios. No es una promesa para logros seculares o personales, ¿ok? Es una promesa para que puedas trabajar en la extensión del reino de los cielos. Esta promesa se nos hace a los creyentes del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos también. Ve a Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Y luego dice, sean vuestras costumbres, ¿qué dice? Sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oh, qué gran promesa, ¿no? Pero dice, siempre y cuando no haya avaricia, no haya afán, no preocupaciones. Él está con nosotros y sabe lo que en realidad necesitamos. ¿Crees que Dios sabe lo que en realidad necesitas? ¿Sí o no? Dice que estés contento con lo que tienes, ¿no? Que no te afanes, que no seas avaricioso. Entonces, ¿por qué en algunos lugares enseñan que Dios te va a dar una residencia con alberca? O que tú vas a tener un carro del año. Que vas a llegar, eso lo acaban de decir en una iglesia hace poquito, que le hablas al cajero automático en el nombre de Jesús y te da dinero. Y es una de las iglesias que ahorita están acá llenas. ¿Cómo ves? Y aquí dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitas. Y si no lo tienes, hablando de cosas materiales, ¿sabes por qué no lo tienes? Porque no lo necesitas o porque no has trabajado por ello en dirección de Dios. ¿Okay? Y esa misma promesa Jesús se la hace a sus discípulos en el libro de Mateo, al final, capítulo 28, verso 20. Y dice, podemos ser vencedores si tenemos al Señor de nuestra parte. ¿Ves? Es cuando le dice, vayan, ponle Mateo 28, por favor. 28, 20. Enseñando que guarden todas las cosas que yo he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estén haciendo ¿qué? ¿Qué iban a hacer para que Dios estuviera con ellos? Llevar el mensaje. O sea, la promesa es
para llevar el mensaje. También en el libro de Hechos que le dice, y recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos, ¿Para qué es el poder? ¿Para comprar casas, carros, autos, hacer dinero? No, el poder es para predicar la palabra de Dios, nada más, para hacer la obra de Dios. Entonces podemos ser vencedores si tenemos al Señor de nuestra parte. Y es la promesa a los discípulos y es, mientras ustedes estén trabajando para mí, haciendo la obra de Dios, llevando el mensaje, yo voy a estar con ustedes, no teman ni desmayes, su Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. ¿En dónde? Mientras estés haciendo la obra de Dios. ¿Okay? No es en todo. O sea, si tú te quieres aventar un tiro con Mike Tyson, te va a planchar el uniforme aunque seas cristiano. ¿Sí me entiende, verdad? O sea, la promesa de Dios de permanencia, de bendición, de protección, dice, es para que hagas mi obra. Josué se enfrentaba con una gran tarea, imagínate, ¿no? Meter al pueblo en la tierra prometida, y ese pueblo había fracasado muchísimas veces en el pasado. Pero aquí Dios promete que Él los va a conducir y que es una situación muy difícil la que los va a meter, pero no los va a dejar ahí sin salida. Dice, sí, van a estar difíciles las cosas, pero ¿qué crees? Yo estoy con ustedes, mientras estén haciendo la obra que yo les estoy encargando. Y lo mismo puede decirse ahora con respecto a nosotros como cristianos. Romanos 8:37, acompáñame. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este es un versículo que también sacamos de contexto como fórmula mágica, ese y el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, me acuerdo una vez en esos torneos de fútbol cristianos que parecían más bien acá de seculares, porque estaban más gruesos los cristianos que los otros, hasta trompos se aventaban y todo. Y uno de la porra gritaba, vamos equipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tiene que ver el fútbol con eso? Nada. Cuando Pablo dice eso, está en la cárcel y está diciendo, he vivido en abundancia y he vivido en escasez. Dice, pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo vivir rico y puedo vivir pobre porque tengo a Cristo. De eso está hablando, pero los cristianos lo sacamos y lo usamos como fórmula mágica y queremos así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy superhéroe. No es eso, ¿ves? Y luego Romanos cuando dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿de qué está hablando? ¿En qué somos más que vencedores? Muchos lo tienen en finanzas. No, eso no, nada. Está hablando de que ninguna situación externa o interna te podrá separar del amor de Cristo. Entonces, somos vencedores en la victoria de la salvación por fe, pase lo que pase, tú ya eres vencedor, porque ya tienes la salvación. No está hablando, no es una fórmula mágica acá para ser superhéroe, como muchos piensan y lo descontextualizan, ¿no? Y luego en el verso 6 le pide algo muy interesante. A Josué, ¿qué le pide? Que sea, ¿qué? Valiente, que se esfuerce y que sea valiente. ¿Ok? Y está hablando de un valor que se traduce en fe para creer las promesas de Dios, de un valor que se requiere para poder obedecer la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y que de qué clase de fe está hablando? ¿De fe declaradora de cosas materiales? Porque muchos sacan ese versículo también de contexto y dicen, sin fe es imposible agradar a Dios, brother, declara que ese carro es tuyo. Declaro, ya agradé a Dios con esa fe. No es eso. Está hablando, sin fe en Jesucristo, tú no puedes agradar a Dios. Sin fe en el sacrificio de Jesucristo, no puedes agradar a Dios. ¿Okay? Si tu fe está puesta en otro lugar que no sea la cruz de Cristo y su sacrificio, no puedes agradar a Dios. Está hablando de esa fe. De hecho, el libro de Hebreos es el libro de la fe, pero de la fe en el sacrificio en Jesucristo, porque ahí dice, es pues la fe, la firme convicción, la certeza de lo que no se ve, y también lo sacan como fórmula mágica. No está hablando de eso, está hablando que aunque no has visto a Jesucristo y no viste el sacrificio, la fe la tienes que tener como las cosas que no se ven. Aunque tú no lo viste, tienes que creer en tu corazón en Jesús, ¿ok?
Entonces, una característica del creyente debe ser tener fe, valor para enfrentar cualquier situación, por difícil que sea, para enfrentar tentaciones, las pruebas, pero también, hermano, esto es muy importante, valor para reconocer tus errores. Porque la mayoría de los cristianos son perfectos, ninguno comete errores ni se equivoca, mucho menos pecado, ¿verdad? Y cuando, ay, yo no. Y también para eso se necesita valor. Valor para confesar a Cristo en palabras, en toda ocasión, y valor para creer en la Biblia. Y vivir en armonía con ella. Valor para expresar tus convicciones, nuestras convicciones, y aferrarnos a ellas, aunque seamos minoría. Muchas veces no queremos decir que somos cristianos porque no conviene a tus intereses, ¿no? Sobre todo cuando andas galaneando en las redes sociales. Se exige valor en la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios. Aunque tengamos el privilegio de confiar ilimitadamente en Dios, esto es un consejo, siempre debemos desconfiar de nosotros mismos. Imagínate Josué, me imagino que cuando Dios le dijo que él iba a tomar el lugar de Moisés y tenía que conquistar la tierra y llevar a todo el pueblo en liderazgo, seguramente se sintió limitado. ¿O crees que se sintió muy chido y dijo, claro, ¿por qué cree que me escogió Dios a mí? Pues porque soy el más chido de todos, ¿no? Por eso me puso al frente de todos. Es como si dijera yo, ¿por qué creen que soy el pastor aquí? Porque aparte de ser el más guapo de todos, soy el más chido. Pues no, ¿ves? Cuando Dios cambia de pastor es porque encontró otro peor. ¿Okay? Quizás Josué nunca se imaginó que iba a ser llamado para este gran honor y para tan grande responsabilidad que conlleva a mayor compromiso con Dios. El puesto que ahora tenía lo llevaba a tener mayor compromiso con Dios. Josué había buscado este cargo, ¿crees que lo andaba buscando? Como algunos que dicen, yo quiero ser pastor. Yo le digo, ya no sabes en la bronca que te quieres meter, ¿verdad? ¿Crees que andaba buscando ese puesto, Josué, o no? No. Fue llamado por Dios para tomar el puesto de Moisés y seguramente cuando lo llamaron se quedó acá, uy, el puesto de Moisés, no, ves, o sea, me queda grande. O por lo menos se asustó, nervioso. Por eso es que Dios le está animando a decirle, mira, hijo, yo te voy a mandar a conquistar toda esa tierra, pero necesitas hacer algo, esforzarte y ser valiente. ¿Para qué? Para obedecer mi palabra. Y si lo haces, voy a estar contigo. Cuando un ser humano reconoce sus limitaciones, fíjese bien lo que le voy a decir, cuando un ser humano reconoce sus limitaciones, Dios considera que está capacitado para asumir grandes responsabilidades. Cuando se cree muy picudo, cuando eres demasiado chido en tu propia opinión, porque hay muchos que son muy chidos en su propia opinión, pues Dios lo deja que se siga creyendo que es muy chido, pero así no le sirves a Dios. ¿Okay? Dios no vino a buscar a los más chidos de todos. ¿Por qué Jesús se rodeó de un equipo tan diferente, ¿no? O sea, de pescadores, de uno del PRD y cosas así, ¿no? ¿Por qué se rodeó de ese tipo de gente, de pescadores, de uno que era tranza? ¿Por qué no escogió puros guapos acá que estuvieran acá chidos, así y que se vistieran chido y que tuvieran facilidad de palabra y que hubieran estudiado química, retórica, botánica y sistema decimal? ¿Te acuerdas de esa? Ahí está. ¿Por qué escogió a esa gente? ¿Por qué cuando Jesús cuenta la parábola de los talentos, el dueño del dinero, de los talentos, por qué no se lo dio a expertos en finanzas o a banqueros o a gente así? ¿Por qué se lo dio a gente común? ¿Qué acaso Dios no agarra la onda? Porque cuando eres demasiado chido en tu propia opinión, pues Dios te va a dejar que sigas siendo muy chido, pero en su obra no te va a emplear. ¿Ves?
Muchas veces tenemos demasiada confianza en nosotros mismos para que Dios nos use con eficacia. ¿Okay? Ejemplos en la Biblia hay muchos. Por ejemplo, acompáñame a Génesis 12. Ahí está Abraham, con quien Dios se la pasó. ¿Sabes cuántos años se la pasó? 25 años trabajando con Abraham, perfeccionando nada más su fe. Porque Abraham, igual que todos los personajes de la Biblia, cada que podía regaba el tepache. Eso me encanta, porque tengo un amigo pastor que dice: yo cada que puedo me equivoco, y yo lo agarré también como eslogan: yo cada que pueda voy a regar el tepache. ¿Sale? Porque ahora ya, son inmaculados todos así, incapaces de regar el tepache, ¿no? Nunca se equivocan, nunca. Génesis 12, capítulo 12, verso 11, 12 y 13, dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, conozco que eres una mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de ella, y viva mi alma por causa de ti. ¿Ves? O sea, ya Sara aquí ya tendría más de 70, 80 años a lo mejor, ¿sí? Y todavía se veía de hermoso parecer, ¿no? Y no había cirugías, ni liposucción, ni nada de eso. Estaba mejor que la Pinal a los 70 años. Entonces dice Abraham, cuando van a entrar ahí a Egipto, dice: uy, te van a ver conmigo y me van a matar por quererte robar. Di que eres mi carnala mejor, ¿no? Y así no hay bronca. ¿Sabes qué? Esto le causó grandes problemas a Abraham. Sus propias estrategias, su falta de confianza en Dios, su falta de obediencia a Dios. Eso lo llevó un bronconón, ¿te acuerdas? Cuando el faraón la vio, sí, dijo: esa gallinita es de mi corral. Y entonces, y después cuando se dio cuenta que era casada, dijo: ¿por qué no me dijiste? Y ya le andaban matando a Abraham por eso. ¿Okay? Le causó grandes problemas. Moisés, por ejemplo, ¿no? En Éxodo capítulo 2, verso 11 y 12, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió con sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Se adelantó al tiempo de Dios. Dios lo iba a usar para esto, para libertar a su pueblo, pero él se adelantó. ¿Y sabes qué? Le causó grandes problemas. Se tuvo que salir de la casa de papi, y ahí, cuando vivía en el palacio, vivía como hijo del faraón. Traía iPhone y toda la onda, tarjetas de crédito y todo. Era niño de papi, y después de cometer este error, le causó demasiados problemas por confiar en sus planes, por ser impulsivo y por no esperar el tiempo de Dios y no someterse a la dirección de Dios. Estamos llenos de nuestros propios planes. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí, estamos llenos de nuestros propios planes, de nuestros propios métodos para hacer nuestra vida y la obra de Dios, y somos demasiado autosuficientes, y eso nos traduce en desconfianza a Dios y hasta cierto punto soberbia. Y le dice Dios a Josué: ¿sabes qué? Necesito que te esfuerces, seas muy valiente para obedecerme, porque tú vas a repartir la tierra. Uy, eso estaba más grueso todavía que pelear y tomar la tierra. ¿Sabes por qué? Repartir la tierra entre los brothers, imagínate, ¿no? Mucha sabiduría necesitaba. Sería más difícil aún que conquistar la tierra, repartirla, porque de seguro alguno iba a salir descontento, ¿no? Si simplemente cuando haces un pastel y le das una rebanada más chiquita al otro, se va de la iglesia. Y eso es un pastel nomás. Ahora imagínate repartir la tierra, ¿no? Pero parece que no hubo quejas en cuanto a eso. Si lees el libro de Josué, no hubo quejas en cuanto a la repartición de la tierra, porque Josué era dirigido por Dios en todas sus tareas y estaba esforzado y valiente. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. La pregunta es: ¿tú permites que Dios te dirija en todas tus tareas de vida, o lo haces todo a tu manera, ¿no?
Y hay que tener un balance, ¿eh? No es así como que, Dios, voy al baño o no voy al baño. O sea, no, como eso no. ¿Sí me entiende? O sea, en las tareas de vida, en tus decisiones, en tus planes de vida, ¿permites que Dios te dirija? ¿O estás haciendo todo a tu manera? Te levantas y ni preguntas. Te duermes y ni preguntas. Y estoy hablando de Dios. ¿Ves? Todo lo estás haciendo a tu manera, a mi manera, como Frank Sinatra. La canto en inglés o en español como José José. Me la sé hasta en francés. Y luego le dice en el verso 7 otra vez. Esa es la palabra que más se repite. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Okay? Y luego mira, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dio y te mandó. Y luego dice, no te apartes ni de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora enseñan que si quieres ser prosperado, nomás tienes que declarar. Aunque no obedezcas la palabra de Dios, tú nomás declara ya, ¿no? Como ese pastor que dijo hace poquito que se para enfrente del cajero y que le dice, en el nombre de Jesús, te ordeno que me des. Y el cajero le da dinero. Lo que no les dijo es que antes metió su tarjeta. Y luego se hizo menso el solito de que le estaba ordenando al cajero, pero pues ya le había puesto el NIP y todo. ¿Okay? Dios le dice a José, esfuérzate, solamente, esfuérzate, una cosa, esfuérzate, solamente tenía que esforzarse. ¿Y qué es ese tipo de esfuerzo que le está pidiendo Dios? ¿Pones así? No es afanarse, no es esfuerzo físico, no es un esfuerzo mental tampoco, sino un esfuerzo por agradar a Dios en obediencia a su palabra. Eso es. Un esfuerzo en guardar todas las instrucciones que le había dado a Moisés en su ley, porque ese era el camino al éxito. ¿Sabe cuál es el camino al éxito? Una entrega total a Dios. ¿Quieres éxitos en tu vida? ¿Quieres vivir chido? ¿Pasártela bien? No te estoy hablando que seas millonario, nada, o sea, tener paz en tu vida. ¿Sabes cómo se hace? Con una entrega total a Dios. Así que el esfuerzo que pide Dios es ¿para qué? Para obedecerle. ¿Quién está hablando por teléfono por ahí? A ver, pasa el teléfono para acá, sister. ¿Ok? ¿Qué? ¿Que le diga que sí o que no? Dile que no. Así que el esfuerzo que pide Dios es ¿para qué? Para obedecerle. ¿Por qué nos pide que nos esforcemos en obedecerle? Porque cuesta mucho trabajo la obediencia. Es algo que nos cuesta mucho trabajo la obediencia, ¿sí o no? Si no, acuerda, ¿quién tiene hijos? ¿Quién tiene hijos, verdad? ¿Qué tal cuando dices, tiende tu cama? ¿Yo por qué? ¿No? Cualquier cosa que les pidas, no quieren. ¿Y le estás pidiendo algo malo? ¿Que hagan algo malo? Dices, oye, pues si no te estoy pidiendo que patees a la viejita que está pasando allá afuera, o sea, nada más que tiendas tu cama. Nos cuesta trabajo someternos, nos cuesta trabajo obedecer. ¿Sabe por qué? Porque somos rebeldes por naturaleza. Somos rebeldes por naturaleza. Acuérdate cuando estabas en la escuela, ¿sí o no? Y cada orden que te dabas, eras más rebelde. Y mientras más te trataran de obligar a hacer algo, más rebelde te ponías, ¿no? Aunque siempre escuchamos estos versículos en forma descontextualizada y la tomamos como una fórmula mágica y entendemos y aplicamos a toda situación de vida para hacernos invencibles, pero no es así. Si Josué, que era un estratega militar, con toda su experiencia, no se hubiera dejado dirigir por Dios, no hubiera logrado la conquista. ¿Okay? Lo hubieran planchado de volada. Entonces lo que hace
el éxito es el esfuerzo humano unido al poder de Dios. Para Dios, la tierra ya había sido conquistada y Josué nada más debería tener que hacer lo que Dios le pedía. No debía tener planes propios, ni esperar que Dios se adaptara a sus planes. Siempre queremos eso, ¿no? Que Dios se adapte a mis planes. ¿Te gusta? Estaría chido, ¿no? Que Dios se adapte a mis planes, ¿o no? Entonces no sería Dios, ¿ves? Sería un títere. Y muchos enseñan eso de que Dios va a hacer lo que tú le digas. Y hasta le enseñan a gritarle a Dios. Yo he escuchado gente que le grita a Dios: tú dijiste y ahora me cumples, porque en tu palabra dice que... Espérate, es Dios, no es tu gato. Entonces, tenemos que ser fuertes y valientes. ¿Para qué? Para seguir todas las instrucciones de Dios. Y luego dice: no te apartes de ella. Por eso comenzamos hablando de cuánta relación tienes con Dios a través de su palabra. ¿Cuántas veces al día lees tu Biblia? O por lo menos le dedicas un tiempo de devocional a Dios. O nada más la vienes a leer los domingos aquí y luego no saben ni dónde está la Biblia. Y el domingo andas preguntando: vieja, ¿no sabes dónde está la Biblia? Porque no la agarras más que el puro domingo y de puro paro. Porque ya aquí sacas tu celular y dices que estás en la Biblia y ahí estás en el chat. Sí, ahí voy. ¿De dónde venía la ley? La ley venía de Dios y había que obedecerla en cada detalle. Entonces Josué necesitaba el apoyo de Dios para realizar una empresa como la conquista de Canaán. Por lo tanto, se le advirtió que no siguiera su propio camino, ni en lo más mínimo. Por eso le dice: no te apartes de este camino, ni a la derecha ni a la izquierda, porque lo que te estoy pidiendo, si no lo haces como yo te lo estoy diciendo, no la vas a armar. No tengas tus propios planes, ni sigas tus propios caminos. Tienes que seguir el camino que yo te estoy marcando. Y el camino de la obediencia es el que va por en medio, mi hermano. No toma desviación en ningún momento, porque cualquier otro camino que tú tomes que no sea el de Dios, no es verdadero. ¿Okay? Y si no, pregúntale ese que cantó: los caminos de la vida no son como yo pensaba. ¿Y cuál es la recompensa de andar por el camino recto, de no apartarte ni a la izquierda ni a la derecha, sino ir por el camino recto? Dice: ¿para que qué? Para que seas prosperado. ¿Quieres prosperar en todo lo que hagas? Esta es la verdadera prosperidad. ¿Quieres prosperar en todo lo que hagas? Obedece a Dios en camino recto. No andes declarando, ¿ok? Y como dijeron la otra vez, si un cristiano quiere declarar, lo único que puede declarar son impuestos, ¿ok? Esa es la consecuencia de la obediencia: prosperar en todo lo que haces. Entonces, ¿por qué hay tanto cristiano que anda bien quebrado y arrastrando la cobija y todo? ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree? Porque va en sus propios caminos, porque no obedece a Dios. Nada más por eso. Y luego le dicen en el 8: que nunca se aparte de ti esta palabra. Qué grueso. Y vea conmigo a Deuteronomio 11:18. Ya casi estoy por acabar, no te claves, ahí vamos ya. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, fíjate, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. ¿De qué está hablando? De las filactelias, ¿okay? Y luego, y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Ok? Le está diciendo Dios: no te vas a apartar de mi ley para nada, tanto que te vas a hacer una cajita de cuero, que era la que usaban los sacerdotes, y te la vas a amarrar en el brazo, y ahí vas a traer versículos,
o el decálogo lo traían ahí metido. Ajá, y luego se los ponían aquí en la frente, una cajita de cuero, y ahí traían un pedacito también, un pergamino chiquito, un papelito ahí, con versículos. Y luego los pintaban en las puertas de sus casas, en los postes de sus casas, y le pide que se lo hablen a sus hijos al levantarse, al acostarse, en el camino, y luego algunas personas dicen, bueno, que tú no sabes hablar de otra cosa más que de la Biblia. Sí. ¿Qué hay mejor que eso? ¿De fútbol? ¿Es mejor el fútbol que esto? ¿De qué hablamos entonces? ¿De modas, autos, rock and roll? ¿Hay algo mejor que esto? ¿De redes sociales? ¿Cuántos likes tienes? ¿De qué hablamos? ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos? ¿El camino de Dios? Era muy importante para Dios que su pueblo conociera la palabra y viviera en ella. Así es de que le está mandando a Josué que haga lo mismo, no como una obligación, ¿ve? Sino porque esa sería la clave del éxito. No había muchas copias de la ley, por eso tenían que escribirlas en sus postes, en sus puertas y todo. Imagínate las casas cómo serían, se verían chidas, ¿no? Así con versículos por todos lados. Pero ahora tenemos la Biblia, y como decía Rodolfo en la mañana, ahora la tenemos hasta portátil, mi hermano, ¿ves? En dispositivos electrónicos. Ya vieron, si el pastor tiene un iPhone, ya no hay que diezmar. ¿Ok? Ahora la tenemos hasta en dispositivos electrónicos y tenemos en nuestras manos la llave del éxito gratis. Lástima que solamente la vengas a leer aquí los domingos y otros se duermen. Échenme un gol, 1, 2, 3, ¡gol! Bien. Lo estaban durmiendo. ¿Qué? Estábamos en el estadio. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios espera que la palabra sea la autoridad de tu vida y que la vivas de día y de noche en todo momento. Y luego dice, pero no solo leerla, carnal. Porque muchos dicen, yo sí leo la Biblia. Sí, pero no solo leerla, sino que, ¿qué dice? Meditarás en ella. Meditarás en el libro de la ley, meditarás en la palabra. No nada más es leer, sino que meditar. ¿Y sabe qué es meditar? Es una actividad mental. Josué tenía una gran tarea, conquistar el pueblo, las tierras de Canaán. Pero debía darse tiempo para meditar en la palabra, en el estudio de la palabra. ¿Ok? Ahora muchos dicen, pues es que no puedo porque salgo de trabajar bien tarde. Es que tengo muchas ocupaciones. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo te la pasas ahí en las redes sociales? Horas. ¿No tienes un ratito para la palabra de Dios y meditar en ella? Éxito. Y José podría tener muy buenas excusas. Dios, ¿a qué horas quieres que estudie la palabra? ¿A qué horas quieres que medite? Si ando aquí con esta onda de la conquista. La Biblia no es un libro que se pueda leer a prisa sin meditar, porque entonces perderías muchas joyas preciosas que Dios tiene para ti en la palabra. La Biblia no es un libro, la Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? Y luego le dice, te pido que lo guardes y lo hagas, ¿ok? Meditarás en él para que guardes y hagas. ¿Okay? Y eso es a lo que conduce la meditación de la palabra. Una vez que la has meditado, la meditación debe llevar a la acción práctica de la palabra. No se queda nada más en la meditación. La lees, la estudias, la meditas y después dices, lo voy a hacer. Ser hacedores de la palabra. La consecuencia de esto es prosperidad y que todo te salga bien. Por eso el Alex Lora, el del Tri, no lee la palabra, por eso todo le sale mal. ¿Verdad? Si has oído esa rola que dice que todo lo que hago está mal. Pues sí, no lee la palabra.
¿Quieres éxitos? ¿Quieres éxitos en todo lo que haces? Lee la Biblia, pero también vívela en tu vida diaria. Ajá. Y entonces todo te saldrá bien. Y ahí cambia la canción ya, es todo lo que hago me sale bien. Yo sé por qué. Porque leo la palabra de Dios y la aplico en mi vida. Ajá. Y cuando todo sale bien, pues las cosas salen bien cuando estás en obediencia en la palabra de Dios. Y esto es más que leer la Biblia, congregarte o decir soy cristiano. Uh-huh. Es vivir lo aprendido en la vida diaria. ¿Están de acuerdo o no? A veces es cierto, hermanos, ¿eh? Ahorita voy a levantar una ofrenda especial para irme de vacaciones. Y luego le dice, mira que te mando. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo? Te mando. Y es bien enfático. Ahí le dice Dios. Y con esto ya van como 20 veces, tercera vez que le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y le repite el mandamiento y no es sugerencia. Y le dice, te lo mando. ¿Ok? Para que Josué hiciera la obra que tenía que hacer, tenía que obedecer a Dios y necesitaba más empuje de parte de Dios. Y una vez más asegura de que no debe haber temor, que no debe retroceder. Josué ha demostrado ser valiente en años anteriores, pero ahora se muestra muy humilde delante de Dios y reconocía su incapacidad y sabe que necesita la intervención divina, y Dios le tiene en alta estima el espíritu humilde del hombre. ¿Sabía eso? Porque en él puede obrar en gran manera. En alguien que es autosuficiente y que es muy chido, Dios no puede obrar ahí. Uh-huh. Y luego le dice, tu Dios está contigo, no temas ni desmayes. Wow, increíble, ¿no? Qué maravilloso saber que Dios está contigo en cada situación y en todo lo que hagas, siempre y cuando obedezcas la palabra de Dios. Así que el mandamiento de esfuérzate y sé muy valiente, ¿es para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Así es de que, hermano, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer la palabra de Dios, porque es bien difícil. Pregúntate tú, ¿qué parte de la Biblia no te gusta obedecer? No me digas, ya sé lo de los diezmos, ¿verdad? Pídele a Dios que te esfuerce y ser muy valiente para darlos. ¿Qué más? ¿Qué otra parte no te gusta de la Biblia donde no dices, no, eso no lo puedo obedecer, no, eso no lo puedo obedecer? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Mujeres, someterse a sus maridos. Maridos, amar a sus esposas. Ay, no, eso no lo puedo obedecer. Qué maravilloso es saber que Dios está conmigo en cada situación y en todo lo que hago si le obedezco. Así es de que, hermano, yo no sé cuál sea tu tarea hoy, qué es lo que te parece imposible. No sé si tienes miedo, si tienes temor, si te estás desmayando. Ya lo dije, no es quitarse las mallas, es perder el ánimo. Pero hoy, al igual que a Josué, que a Salomón y que a nosotros, nos dice, ¿sabes qué? No temas ni desmayes. Tu Dios está contigo. Nadie te podrá hacer frente. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Ajá. Y el consejo es, vive la palabra de Dios con todas sus hermosas promesas. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.